Cuando yo era niño, tuve un gran privilegio, tener una mamá espectacular. Que una de las muchísimas cosas que me enseñó fue que quejándose no se arreglan las cosas. Que estuvo mal hecho lo que hicieron los legisladores, sí, sin duda. Sí, sin duda. Que lo que se pasó en el Senado está mal, sí, sin duda. Pero hay opciones hacia adelante. O sea, hay que concentrarnos en cuáles son las opciones hacia adelante. La primera, la más fácil, la democrática, es entender que los diputados tienen que hacer, que tienen que cumplir con su trabajo, que tienen la misión de hacer lo mejor para el país, no para una empresa, no para un grupo, no para nadie. Porque incluso parecería que el tema no es de especial relevancia para el presidente de la República. Hoy por la mañana el presidente López Obrador dijo, si lo legislaron y hay que ver. O sea, parecería que tratando de hacer un exégesis de su discurso, tratando de hacer una comprensión de lo que dice, pues es que no es un tema que sea prioritario en su agenda. Es un tema que dejó que Monreal y Carmenta y que ese grupo llegaran a donde tenían que llegar. Tiene que haber necesariamente un posicionamiento de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, en su carácter, en su necesidad de preservar la estabilidad económica, tiene que pronunciarse. Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Siempre un gusto saludarte. Alejandro, ¿a qué atribuyes tú que los senadores hayan ignorado los posicionamientos, las peticiones, no solo del Banco de México, sino de la Asociación de Bancos de México, del IMEF y de muchos, bueno, de muchísimos que decían que había otros caminos para lograr un resultado mejor? Pues yo creo que hay un diagnóstico, yo diría que no muy atinado. Primero, en cuanto a la dimensión del problema, porque primero destaquemos que de las remesas, el 99% es en transferencia electrónica. Solo el 1% y hasta menos del 1% se recibe en efectivo. Así que de entrada el tema de remesas, y obviamente estos son con los datos pues que tenemos de las estadísticas, o sea, puede haber diferentes percepciones en diferentes regiones, pero los datos son esos. Segundo lugar, A ver, eso es importante. Del total de las remesas, el problema no llega al 1%. no Y, llega su- al 1%. y supongo que en el sector de servicios turismo debe ser una cantidad similar, En la parte incluso de, menor. por ejemplo, en la parte, por ejemplo, en 2019, en efectivo de remesas fueron 334 millones de dólares y en lo que va enero-septiembre, 200. O sea, que es realmente una cantidad pequeña. Ahora, hay parte que se recibe a través de turismo, pero curiosamente, en este año en particular y por la pandemia, ha habido una contracción muy significativa en los ingresos por viajeros internacionales. Entonces, pues también ha habido pues menor flujo por esa vía. Ahora, no obstante eso, sí existe, y por ejemplo te doy los datos, las instituciones financieras captaron en México 4.700 millones de dólares en efectivo, de los cuales pudieron colocar en sus ventanillas a través de venta como 750. Eso te deja como 3.800 millones de dólares que se exportaron o se repatriaron a sus países de origen a través de operaciones de corresponsalía. Entonces, y eso es lo que sucede de manera regular y todos los años. Ahora, esta percepción de que tenemos un problema en los mercados de efectivo, etcétera, pues yo creo que probablemente está sobredimensionada. Ahora, siempre la fibra, pues que tiene que ver con pues las remesas, pues es una fibra muy sensible, pero como ya vimos, es realmente muy pequeña la parte de remesas. Entonces, ¿tú dirías que ellos diagnosticaron mal y no se tomaron el tiempo de pues, ver los datos, confrontar los datos con ustedes, con los intermediarios financieros?
Yo creo que están pensando que el problema del manejo en efectivo es más grande de lo que estas cifras apuntan. Eso no significa, y el banco en todas sus comunicaciones ha destacado, que compartimos la necesidad de reforzar y mejorar el mercado o el circuito de efectivo en el país. Pero para ello propusimos diferentes acciones que realmente van a solucionar el problema de manera sostenible a través de fortalecer las relaciones de corresponsabilidad con el exterior y no poniendo en riesgo ni el balance del Banco de México ni yendo en contra de la propia autonomía. Ahora hay quienes dicen, por ejemplo, hoy en su blog, Ricardo Salinas, decía que no se viola la autonomía de Banco de México. En opinión del Banco de México, ¿por qué sí se viola la autonomía? A lo mejor el concepto que él en esas palabras expresa es sobre el concepto más claro de violación a la autonomía, que es literal empezar a imprimir dinero para expandir la capacidad de gasto del sector público. Pero ese no es el punto. Aquí el punto es, la Constitución establece que el Banco Central tiene autonomía para ejercer sus facultades. Y las facultades de un banco central son, por el lado activo, lo que compra, por el lado pasivo, lo que emite. Y si aquí tenemos la obligación de comprar dólares en efectivo y somos el resumidero de los dólares en efectivo de la banca mexicana, pues tenemos la obligación de comprar esos activos. Eso significa que no tenemos la facultad de ejercer nuestras facultades plenas porque nos están obligando a comprar del lado activo. Y no hay un elemento más claro para un banco central alrededor de su autonomía que poder determinar de manera autónoma sus operaciones activas y pasivas. Claro. ¿Cuál es el riesgo si los diputados y después las demás vías jurídicas no funcionaran? ¿Cuál es el riesgo para la estabilidad financiera del país? Yo creo que son en dos dimensiones. Uno es el hecho de que nosotros estemos recibiendo dólares en efectivo y al final hay que entender que nosotros no solo compraríamos los dólares, compramos su historia. En tema de lavado de dinero sí hay que verlo, de dónde vino, cómo vino, y no es nada más quién es el que te lo vendió, sino quién estuvo atrás y atrás. Entonces, a veces se dice, es que ya hay controles suficientes contra el lavado de dinero. Falso. Una cosa es que haya mitigantes y otra cosa es que el riesgo se elimine. Sí hay mitigantes y la banca tiene sí, o sea, se ha trabajado muchísimo, sí, pero la posibilidad de lavado de dinero sigue existiendo y sigue siendo muy alta. Existe. Entonces, el riesgo se mitiga, pero no se elimina. Y en un año tenemos alrededor de 34 millones de operaciones de compra-venta de dólares contra pesos en las ventanillas cambiarias. Pues imagínate, en 34 millones de operaciones, pues o sea, uno no puede eliminar el riesgo de que ahí se introduzca una operación de procedencia ilícita. Entonces, si eso llegara a suceder y llegara a manos o al balance del Banco de México, pues se pone en riesgo la operación del Banco de México. Autoridades extranjeras podrían tomar decisiones de cerrar cuenta, confiscar, de prohibir a contrapartes financieras con las que operamos a que operen con nosotros. O sea, se pone en riesgo algo mucho más grande. Por eso decimos que se pone en riesgo la plena disponibilidad de las reservas internacionales. A ver, déjame explicarlo de una manera muy burda, a ver si soy claro. Hoy el gobierno de los Estados Unidos tiene prohibiciones de operar con Irán, por ejemplo. Si llegaran unos dólares en efectivo que vienen de Irán, el gobierno de Estados Unidos podría congelar la cuenta. ¿Estoy exagerando o así o no o es así? Yo creo que con tu ejemplo ilustras precisamente el riesgo. Si cualquier origen de algo que sea sí, o sea, ilícito, si un cuate trae, no sé, inventamos algo, $5,000 de Irán, porque se los cambió en Irán y los trajo a México, llega con $5,000 en efectivo. Eventualmente las autoridades de Estados Unidos podrían congelar las reservas de Banco de México porque encontraron dólares que según Estados Unidos pueden estar vinculados con el terrorismo. Sí podrían tomar acciones que afectaran claramente la operación del banco. Obviamente podrán ser de mucha y muy diversa índole,
pero es un riesgo que no es necesario asumir. Se Claro. puede mejorar el mercado de dólares en efectivo de muchas maneras, y propusimos tres, y sin afectar ni a la autonomía, ni introduciendo este riesgo que puede llegar a ser muy significativo en un mal escenario. Y la verdad es que hemos visto que hay varios malos escenarios que han sucedido y que Ujú, no ujú. esperábamos que sucedieran. A ver, a partir de ahora, cuál es la ruta que va a seguir Banco de México para corregir esto que alguno de los subgobernadores, el subgobernador Esquivel califica como lamentable? ¿Cuál va a ser la ruta que se va a seguir? Bueno, ahorita, y lo pusimos en nuestro comunicado el día de ayer, Ujú, ujú. estamos en plena disposición y buscando tratar de hacer una reflexión con el Congreso de la Unión, en particular con la Cámara de Diputados, para que identifiquen cuáles son las ventajas y desventajas de la iniciativa como está y cuáles pueden ser algunas alternativas para lograr algunos de los objetivos que se plantean, pero sin correr estos riesgos tan significativos ni tener estas afectaciones. Y de hecho, vamos a ser y seríamos un banco central completamente atípico en el mundo, y estaríamos pues levantando dudas y sospechas respecto a el manejo de los dólares en efectivo, pues porque parecería que se está abriendo una puerta trasera, porque ya no quien intermedia esos billetes tiene que convencer a un corresponsal de que sus procesos son suficientes y de que puede enviárselos. Entonces, convencer a los diputados, si no se convenciera a los diputados en ese infausto escenario, ¿qué seguiría para el Banco de México? Bueno, nosotros trataremos de identificar y no tenemos predefinido qué podríamos hacer, pero trataremos de identificar todas las avenidas posibles para tratar de evitarle ese riesgo a las reservas del Estado mexicano. Son 194,000 millones de dólares, y además tienen su lógica para mantener y preservar la estabilidad de la cotización del peso y del poder adquisitivo y una inflación baja y estable. O sea, tiene su lógica lo que hacemos. Así que nosotros estamos convencidos de que los mexicanos acabaríamos Oye, perdiendo. querido, conversando con el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León. Alejandro, decías que cuáles son los caminos que están buscando para deshacer esto. Mira, estamos ahora sí que identificando la instancia en turno y tratando de tener diálogo y cooperación y coordinación en cada una de estas instancias. Lo hicimos con el Senado, estuvimos en una mesa, enviamos el lunes estos documentos con las alternativas y con el diagnóstico que está en nuestra página y son públicos. Y ahora estamos muy atentos a Que además ahí acompañar sí que, a la como diría Cámara. Ricardo Salinas, lean el documento. Yo creo que el documento que hicieron ustedes es especialmente claro. Y ahora estamos atentos a acompañar a la Cámara de Diputados en la reflexión que les toca hacer. Hoy no estamos en riesgo, pero sí podríamos estarlo en el futuro. Ese es el punto clave, porque no se trata de decir, bueno, es que cumplimos con los estándares de lavado de dinero, antiterrorismo, debida diligencia de todas las operaciones y la regulación, eso está muy bien, pero eso mitiga el riesgo, nunca se puede eliminar por completo. Y no es lo mismo quien tiene el riesgo que el que genera la operación y el que tiene las ventanillas y lo conoce y lo administra, a alguien que al final del día pues lo que acaba cachando son los recursos y una serie de listados y cosas que podrá identificar, pero pues al final del día pues el control no es el mismo en la operación. Y además, como ya comentábamos, al no eliminarse el riesgo, pues se tiene la posibilidad de un evento muy complejo. Y es como, ahora sí que, perdón por la analogía, pero es como si uno a las 12 de la noche pues cree que se puede pasar el semáforo en rojo, Ujú, pues ujú. porque en 19 de 20 no pasa nada, pero en la que pasa es terrible. No, yo Y creo que hay algo precisamente el muy punto es este, importante, ¿no? que hay vías alternativas claras y sencillas para corregir lo que, si el origen, incluso si hubiera el origen oculto del que se ha hablado mucho de esta iniciativa, también se puede corregir sin tener que llegar a estos excesos, ¿no? Claro, y además en todo el mundo
siempre descansa el banco que lleva la operación, es el que tiene su proceso y el que convence a un corresponsal de que cuenta con esos procesos y de que puede tener ese envío de dólares sobrantes al país de origen. Querido Alejandro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con cariño. Un saludo, muchas gracias, David. Hasta luego. Que te vaya muy bien.